Buenas tardes, hermanos, amigos, me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Casa de Restauración de la Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Traje para compartir una palabra que está en la carta de 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a compartir el versículo 10 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí. Bueno, cuando estaba reflexionando esta palabra, me acordé de algo. Todos los años, al principio de año, todos los expertos predicen qué ocurrirá con la economía, con la política, con el clima. Empiezan a hablar de que si el FMI va a aceptar o no tal ley, que si va a modificar el estatus del país donde vivimos, por ejemplo Argentina, si pasa de país emergente a financieramente potable o lo que fuese. Incluso hablan de política y de clima, de decir que la temperatura del mar va a bajar 2 grados, subir más 2 grados, va a haber más agua, menos agua. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos otra mirada. Un orador una vez dijo, cuando le preguntaron que si el año siguiente, si los tiempos iban a ser mejores o peores, dijo las dos cosas. Y esta respuesta a mí me sorprendió. Y leyendo un poquito más, empecé a reflexionar sobre cómo pueden ser las dos cosas. Y Pablo lo confirma de esta manera. El título de este capítulo, si lo que pueden leer, es muy interesante porque es una de las últimas cartas que Pablo le escribió a Timoteo y casi se estaba despidiendo. Y el título es Carácter de los hombres en los posteriores días. O sea que Pablo estaba hablando de cómo íbamos a ser las personas en el último día. Y casi una descripción antes del principio del capítulo muy fuerte, muy fuerte. Porque va a haber traidores, impetuosos y fautos, armadores de deleite de que en contra de Dios. O sea, es muy fuerte la descripción que hace Pablo. Y no está muy lejos de la realidad. En estos tiempos donde en el mundo cada vez está más oscuro, hay más traidores, más personas que hacen mal que el bien. Y muchos más que buscan su propio beneficio y no el de los demás, olvidándose por supuesto de Dios. Están muy lejos de Dios en su corazón. Entonces el apóstol comienza con el carácter de los hombres, de los días postreros, los días que vienen. Y le habla a Timoteo diciéndole, previniéndole de las cosas que pueden pasar y cómo tiene que actuar y dónde tiene que arraigarse, en qué tiene que arraigarse, en las cosas que le enseñaron, en las verdades que él vivió, que conoció a través de su madre y su abuela, en la palabra de Dios, en las escrituras. Afirmarse en las verdades de la escritura, en lo que es Dios. Y empieza a hablar que describe cómo son los hombres en el futuro y dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros tenemos que estar firmes, los que conocimos a Cristo, los que lo recibimos en nuestro corazón y de dónde lo hemos aprendido. Afianzando en la palabra, en la verdad divina, afianzando a las personas, en los siervos que nos enseñaron, que nos mostraron el camino, que nos dieron esas palabras, que nos ayudaron a entender las palabras, que a través del Espíritu Santo fuimos reconociendo, fuimos teniendo el conocimiento de la palabra.
Tenemos que estar preparados en todas las verdades que aprendimos y creemos. Y de esa verdad de mantenernos firmes. Había una palabra al principio que es longanimidad. La busqué directamente en el diccionario y es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo hay aflicciones y vamos a sufrir aflicciones, que lo dice también en el texto de Pablo, las que padecimos y hemos sufrido como Cristo. Pero Él nos liberó de todo eso, porque Él venció al mundo. Y tenemos que estar firmes y constantes en cada una de las situaciones que tenemos que vivir. O sea, este año sí, la oscuridad en el mundo cada vez va a ser peor. Pero la oscuridad existe porque hay ausencia de luz. Pero si nosotros mantenemos firme la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, alimentando esa luz, alimentándonos nuestra fe con esperanza, con reconocimiento, instruyéndonos a través de la palabra, esa luz va a aumentar y vamos a hacer luz para este mundo. Y ya la oscuridad no va a ser. Y vamos a estar brillando, porque nuestra propia luz, a medida que la oscuridad espiritual de este mundo avance, la luz de Cristo en nuestro corazón tiene que ser más profunda, tiene que notarse más. No por luz propia, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los poderes del mal se pueden complicar, pueden ser muy fuertes, pero sabemos que Dios es mucho más poderoso y tenemos que mantenernos firmes en esa posición. Tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos consuela, nos enseña el camino. Y si estamos firmes en la palabra de Dios, nada puede detenernos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no solamente es como esos dichos que están para acompañarnos y darnos fortaleza, sino que tenemos que estar firmes en la palabra. Esas verdades que leímos, alimentarlas cada día. Y volvemos al principio. Los pilares del cristianismo es lectura de la palabra, oración y congregación. Si no nos congregamos, no podemos estar fortalecidos en la palabra, porque muchas cosas no tendremos el discernimiento para saber lo que nos dice. Y lo recibimos a través de la congregación, de estar reunidos entre cristianos, entre hermanos. Uno tiene que estar muy firme y preparado. Tiene que alimentar esa luz, la luz de Cristo, para que se vaya a la oscuridad de este mundo. Una definición muy física, pero perdón que la traiga a relato hoy, pero es que la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Y nosotros somos la luz, porque Cristo es la luz de este mundo. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por medio de Cristo somos luz para este mundo. Y cuando la luz de Cristo más brille, las tinieblas huyen. No, ¿vamos a sufrir aflicciones? Sí, las vamos a tener en este mundo. ¿Vamos a tener problemas? Sí, las vamos a tener. Pero no empecemos el año como todo el mundo viendo de que va a ser mejor o peor la economía, la política, el clima. Empecemos por nosotros. Vamos a estar más cerca del Señor. Vamos a tener a Cristo en nuestro corazón. Vamos a alimentar nuestra alma, nuestra fe, aumentando nuestra fe, basándonos en la Escritura, teniendo esa sabiduría, pero no sabiduría, inteligencia humana. La sabiduría de que nos da el conocimiento de la palabra. ¿Tenemos esas metas en nuestra vida? ¿O solamente tenemos las metas terrenales o carnales? Estudiar, trabajar, tener un mejor lugar, cambiar el auto, tener una casa, casarnos, que está todo bien. Pero primero está Dios en nuestro camino. Primero está Dios como meta en nuestra vida. Acerquémonos cada vez a Dios, mucho más. Seamos luz en este mundo, tengamos a Cristo en nuestro corazón. Y para empezar todo esto, primero hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Los que están apartados y quieren reconciliarse, es el mejor momento, hacer una oración, pedirle a Dios que nos perdone y acercarnos más a Él. Los que aún no lo recibieron en su corazón, los invito a hacer una oración. Pero tiene que ser una sola oración sincera, con un pleno reconocimiento de que va a hacer un cambio en su vida recibir a Cristo, de que ese cambio lo va a hacer a través del Espíritu Santo, de que ese cambio va a modificar mucho nuestra vida. Y no solamente la forma de hablar, vestir, o movernos, desplazarnos en la vida, sino ese cambio profundo, ese cambio que diciendo, esto no,
esto no me suma, esto no me edifica, esto me aleja de Dios. Ese es el cambio profundo que tiene que hacer. Si usted está decidido, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Amigos, hermanos, comencemos un año con propósito, buscando nuestro propósito y que ese propósito cada vez nos acerque más a Dios. Los materiales está bien, que sea con mucha bendición, pero el acercarse a Dios no tiene ningún precio. Hagamos tesoros en el cielo. Que tengan una bendecida semana.